Bueno, hace un año y 3 meses atrás, hermanos, hemos comenzado con esta apasionante serie bíblica del Evangelio de Lucas. Ya 1 año y 3 meses que hemos comenzado. Y en 1 año y 3 meses de haber comenzado este estudio, vamos por el capítulo 6. Capítulo 6, 6 capítulos en 1 año y un poco más. Bueno, hermanos, como algunos sabrán, sobre todo los que cocinan seguido, el buen estofado sale mejor a fuego lento. Así que, hermanos, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Lucas a fuego lento, pero estamos sacándole el provecho que más podemos en cada uno de esas exposiciones de la palabra de Dios. Hace 2 meses pausamos esta serie para estudiar el libro del profeta Malaquías, que fue una excelente oportunidad de poder leer un libro del Antiguo Testamento y así poder aprender qué es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sobre Cristo. Y teníamos muchos temas en el libro de Malaquías. Pero ahora vamos a retomar con el Evangelio de Lucas. Y cuando uno vuelve después de mucho tiempo, tal vez a nuestra mente que es falible, que es fácil, olvidadiza, nos cuesta recordar cuándo fue o cuál fue el último sermón de Lucas, ¿verdad? Bueno, hermanos, el último sermón de Lucas fue en el capítulo 6, en donde hemos comenzado con esta sección conocida como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. El Señor Jesucristo empezó a predicar su más famoso sermón, en donde ya ha anunciado sus bienaventuranzas y sus palabras de juicio, o como se las conoce, los ayes, ¿no? Ay de ustedes los ricos, ay de ustedes. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, palabras como bienaventurados los que ahora reís, o los que ahora lloráis porque reiréis, ¿verdad? Los que ahora lloráis. Y luego habla ya en tono de juicio, diciendo: mas ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Bienaventuranzas y ayes. Algo que Jesús estaba haciendo en esa introducción de su famoso sermón, el Sermón del Monte, es mostrar cómo estaba dividida su audiencia. Y Jesús nos hace notar que entre los que le escuchaban habían discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, y había por otro lado una gran multitud, un montón de gente, pero que Lucas distingue que unos son los discípulos y otro la gran multitud. Y eso es muy importante, hermanos, para poder entender el contexto en el que se está predicando el sermón de Jesús. El título del sermón del día de hoy es El amor divino en la práctica cristiana, parte 1, porque va a haber una parte 2 el siguiente domingo. El amor divino en la práctica cristiana, parte 1. Y esta mañana vamos a basarnos en Lucas capítulo 6, desde los versículos 27 al 30. 27 al 30 de Lucas 6. Y vamos a desglosar estos pasajes en 3 encabezados. Número 1, palabras a los verdaderos oidores. Palabras a los verdaderos oidores. Número 2, amad a los que os hacen mal. Amad a los que os hacen mal. Y por último, encabezado número 3, amad a los que tienen necesidad. Amad a los que tienen necesidad. Y de esta manera vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema del día de hoy con el primer punto. Palabras a los verdaderos oidores. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo. Solamente hasta ahí. Pero a vosotros, los que oís, os digo. El verbo oír que el escritor Lucas está usando aquí no tiene que ver meramente con esa
o con eso que normalmente hacemos, ¿no? De escuchar. Tú golpeas el púlpito y escuchas un ruido. ¿Oíste eso? ¿No? Ayer en la noche estábamos dándole leche a nuestra segunda hijita, Amelia, y era la medianoche, ¿no? Su leche de la medianoche, y de repente escuchamos una explosión, y al momento se apagaron las luces, ¿no? Parece que unos termostatos aquí del vecindario explotaron por alguna razón y eso ocasionó que se apaguen las luces. Nosotros oímos y al momento se apagaron las luces. Hermanos, aquí no está hablando de esa acción simple de oír algo externamente. Aquí está hablando de algo más profundo del oír, del escuchar. Está hablando de alguien que cree con discernimiento lo que escucha para luego aplicarlo en obediencia. ¿Se dan cuenta que no es solamente escuchar algo de lo que está hablando Lucas? Está hablando de alguien que escucha, cree y obedece. Escucha, cree y obedece. Es interesante esta forma de Jesús centrarse en uno de los grupos en que estaba dividida su audiencia. Porque aquí está hablando a una gran multitud, ¿verdad? Había un montón de gente. Pero Jesús ahora está hablando solamente a oidores que creen y obedecen. Puede haber una gran multitud escuchando las palabras de Jesús, pero hermanos, la gran multitud, la mayoría, el montón de gente iba a escuchar algo y luego iban a cerrarse porque les iba a resultar chocante lo que Jesús iba a enseñar. Y en lo que ellos se cerraban a la enseñanza de Jesús, su siguiente actitud era murmurar, codear al de al lado y decirle: ¿escuchaste eso? No tiene sentido, ¿no? Y Jesús estaba enseñando. Y ahorita van a darse cuenta por qué este sermón de Jesús era tan chocante para esta multitud. Otros no solamente estaban ahí murmurando porque les resultó chocante la enseñanza de Jesús, sino también que otros tal vez divagan. Están reunidos escuchando la palabra de Dios, pero su mente se va a pasear por otros rumbos. Sus pensamientos están por otros lados. ¿Qué voy a comer cuando salga de esta reunión? ¿No? Y el maestro, el predicador está hablando la palabra de Dios y tu mente está: ¿será que va a ganar el Real Madrid en el partido de hoy? Y toda la reunión estamos divagando. Y al final estamos, pero no estamos. Y parece que escuchamos, pero al final resulta que no somos los que oímos. Menospreciamos las palabras del Señor. Y aquí viene tal vez la aplicación a este primer y breve punto, pero que creo que es crucial para nosotros. ¿Somos de los que oyen la palabra de Cristo con discernimiento? ¿La creemos para obedecerla? ¿Prestamos atención a esas palabras de vida eterna, como dice el apóstol Pedro, que son las que vienen de Jesús? O por otro lado, tal vez somos de aquellos que oyen la palabra de Cristo, pero la menosprecian, la infravaloran y la desechan. ¿A quién está hablando Jesús con esta parte del sermón? A vosotros los que oís. A vosotros los que oís, los que creéis y los que obedecéis. Así que, hermanos, con este primer punto quiero animarles tal vez a que el resto del sermón lo escuchemos como verdaderos oidores. No como la multitud que está pero no está, sino como verdaderos oidores que ponen sus 5 sentidos a la palabra del Señor. ¿Y cuáles son estas palabras que ahora estos verdaderos oidores tienen que oír? Dice Lucas 6, 27 al 29. Escuchen. Pero a vosotros, los que oís, los verdaderos oidores, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Verso 29.
Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cuando uno lee estos versículos ya empieza a entender por qué la predicación, el sermón de Jesús iba a ser una masacre, ¿no? Por así decirlo. Muchos iban a terminar completamente apabullados, humillados tras el sermón de Jesús. Cuando leemos versículos o palabras como las que dice Jesús en este texto, lo que nos gustaría que diga es: amad. Ah, claro que sí, Señor, tengo que amar. Hagan el bien, por supuesto que sí, soy cristiano, tengo que hacer el bien. Bendecid y orad, por supuesto. ¿Qué tipo de creyente sería si no bendijera, si no orara? Eso nos gustaría que diga. Y de hecho eso es lo que dice. Pero el Señor lo lleva más allá. Dice: amad, haced el bien, bendecid y orad a vuestros enemigos. Al que te aborrece, al que te maldice, al que te ha calumniado, amadle. Cuando uno escucha eso, ya empieza como que a decir perdón, ¿qué estás diciendo, Señor? Porque son definitivamente palabras que no entran a nuestra lógica, a nuestra mente natural. Y así pasamos a nuestro segundo punto: amad a los que os hacen mal. La enseñanza más común que se realizaba en los tiempos de Jesús, el Señor Jesús la muestra en Mateo capítulo 5, versículo 43. Recuerden que los maestros de esa época, los maestros populares que se encontraban en cada esquina con muchos discípulos enseñando, eran los fariseos, los escribas. ¿Y cuáles eran las enseñanzas que estos escribas, que estos fariseos daban al pueblo con respecto al amor al prójimo? Mateo 5, 43. Jesús está hablando de esas enseñanzas que se realizaban en ese tiempo. Dice: oísteis que fue dicho. O sea, Jesús está diciendo: esto es lo que se enseña comúnmente en el pueblo: amarás a tu prójimo. Muy bien. Y luego dice: y aborrecerás a tu enemigo. Esta, hermanos, es la enseñanza que se realizaba a todo el pueblo. Ama a tu prójimo, pero a tu enemigo ódialo, aborrécelo, deséale el mal. Tristemente esa era una interpretación que los fariseos, que los escribas habían distorsionado de la ley de Dios. Hermanos, cuando uno quiere seguir en su pecado o justificar acciones de mi corazón engañoso, somos buenos, muy buenos para distorsionar las palabras de Dios. De hecho, eso es lo que Satanás hizo para engañar a Eva, ¿verdad? Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol? Primer cambio, ¿no? Dios había dicho de todo árbol, y la serpiente dice: así que no puedes comer de todo árbol. Y el siguiente cambio a la palabra de Dios de parte de la serpiente a Eva fue: no moriréis. Pero Dios había dicho que morirá. La serpiente estaba cambiando completamente el sentido de las palabras de Dios. Hermanos, cuando hay personas que cambian la palabra de Dios para justificar sus acciones, para justificar su pecado, están siendo guiadas por aquel que lo hizo en el principio, que es Satanás. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios y así justificar nuestro accionar pecaminoso. No lo podemos hacer. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 18, la ley de Dios hablando sobre el amor al prójimo. ¿Qué es lo que dice? Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este es el texto que han utilizado los escribas para cambiarlo y transformarlo a su molde, a lo que ellos querían.
Los rabinos buscaron la forma de poner en este versículo una licencia para odiar, para guardar rencor y desear el mal a los enemigos. ¿Por qué? Porque el texto dice que no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Eso quiere decir que a los que no son de tu pueblo, a ellos puedes odiar, a ellos puedes desearles el mal. Pero hermanos, aquí no estamos viendo ningún mandamiento explícito de odiar a los que no son de tu pueblo. Pero quienes interpretaron eso ya fueron los rabinos, para tener esa licencia de odiar a alguien, de desearle el mal a alguien. Y empezaron, lo más triste de todo, hermanos, es que ellos empezaron luego a enseñar esto a los del pueblo para que ellos lo hagan también. Por eso Jesús lo muestra en Mateo 5:43 como una enseñanza común que se realizaba. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. No, hermanos, tristemente los rabinos estaban equivocados. Pero ahora se dan cuenta que cuando Jesús estaba enseñando esto a la gran multitud, les resultó chocante escuchar algo tan distinto a lo que habían estado aprendiendo por mucho tiempo. De haber escuchado amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ahora estaban escuchando amarás a tu enemigo, amarás al que te aborrece. En la naturaleza caída del ser humano nos resulta completamente desquiciado, fuera de sí, lo que Jesús está diciendo: que ame a mi enemigo, que ame al que me ha lastimado. Y es que seamos sinceros, hermanos, a la primera oportunidad de revancha, a la primera oportunidad de venganza, nosotros no la desaprovecharíamos. Viene arrastrándose ante mí. Creo que ese es el momento en donde nosotros tratamos de sacar ventaja. Y es porque luchamos, hermanos, con esa naturaleza caída. El pecado que aún mora en nosotros, como dice Pablo en Romanos 7. Pero nosotros ya no somos esclavos del pecado, también dice Pablo. No debemos dejarnos llevar por nuestro engañoso corazón. El corazón va a sentir muchas cosas por las personas que nos han dañado. Pero cuidado, hermanos, nosotros ya no tenemos que dejarnos guiar por nuestro corazón engañoso. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Que el Espíritu Santo sea quien nos controle, nos guíe. Ahora, es buena la aclaración que el Señor Jesús hace en su sermón de ir detalladamente mostrando qué es lo que debemos hacer para mostrar amor por el que nos ha dañado, ¿verdad? Porque cuando escuchamos, amad a vuestros enemigos, lo primero que se nos viene por la mente es, entonces tengo que empezar a trabajar para empezar a sentir algo bueno por esa persona. Porque nosotros siempre ligamos amor meramente con emociones, ¿verdad? Con sentimientos. Y empezamos a romantizar el concepto de amor. Pero hermanos, la Biblia tiene un concepto de amor completamente distinto. No es un amor romantizado, donde gobiernan los sentimientos. Nosotros conocemos bien tal vez el breve concepto de amor que alguna vez nos han enseñado. ¿Qué es el amor bíblico? No es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Así que aquí el Señor Jesús por eso no lo deja como un concepto abstracto, ama a tu enemigo, ¿no? Sino que se va a las acciones y dice, háganle el bien. Habla bien de ellos, eso es lo que significa bendecir, bien decir de la otra persona. Tristemente, muchas veces cuando nosotros estamos enojados con alguien, antes de decir algo bueno de esa persona, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos relucir solo lo malo. Ya no estamos bendiciendo. Ya no estamos bendiciendo. Y tristemente, ese sentimiento es lo que luego nos lleva a orar mal. ¿Se dan cuenta que luego de las bendiciones vienen las oraciones?
¿Y qué pasa si es que nosotros tenemos un sentido erróneo del decir de la otra persona? Y en vez de bendecir, estamos maldiciendo, estamos diciendo cosas malas. Nuestro corazón al momento de orar va a estar siendo guiado por esa misma actitud. Por ejemplo, leemos acá, ¿no? Orad por los que os calumnian, dice Jesús. Si yo tengo un corazón que ha guardado rencor hacia la persona que tal vez me ha dañado, yo voy a orar de esta manera: oh Señor, esa persona chismosa, ese calumniador, te pido por esa persona, por favor, que se muera. ¿Qué oración es esa, no? Jesús no está diciendo que ores de esa manera. Por eso es muy importante lo que dice al principio: bendecir. Deséale el bien. Di bien de esa persona, porque así es como tienes que orar por ella. ¿Alguna vez pediste por la salvación o por el bienestar de una persona que te ha dañado? Y no estoy diciendo que lo hiciste antes de que te defraudara, antes de que te decepcionara. No, porque ahí cuando todo va bien es fácil pedir por las personas. Pero pediste por esa persona luego de que te decepcionó, luego de que te lastimó. Le deseaste el bien, oraste para que Dios le bendiga. Creo que ahí sí nos vemos desafiados, hermanos. Creo que ahí es en donde nuestro corazón empieza a luchar con el Espíritu Santo. Porque nuestro corazón tiene que ser renovado. El apóstol Pablo habla de nuestra mente, de nuestro corazón, como algo que tiene que renovarse. Romanos capítulo 9. O capítulo 12, perdón. Romanos 12, ¿no? Renovar nuestra mente. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, va a estar ahí luchando con nuestro corazón que aún quiere inclinarse a ese deseo de venganza. Y si hasta ahora nos hemos sentido apaleados por el sermón de Jesús, Él no terminó su sermón ahí. Él continuó. Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Este es un texto muy controversial. Lo que hace controversial a este versículo es que a simple vista hace pensar que el cristiano tiene que estar como amarrado y que no importa la gente que venga alrededor tuyo y te haga lo que quieran, tú estás ahí como todo una víctima inactiva. Pero Jesús no está enseñando eso en este versículo. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a ver que el tema no ha cambiado. Jesús acá presenta al que te quita la capa, como también al que te hiera una mejilla, ¿verdad? ¿De quién está hablando acá? De ese malvado que desea hacerte daño. Está hablando de esa persona que te aborrece y que por eso busca lastimarte. Luego presenta a la otra persona, a la otra parte, aquella que no tiene que negar su túnica, aquella que tiene que presentar la otra mejilla. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de la víctima, ¿no? Aquí está el que daña, el que lastima, el malvado, y aquí está la víctima, la que recibe el perjuicio. Pero hermanos, lo que Jesús está enseñando acá no es una inactividad del cristiano de buscar justicia. Claro que no. Porque la Biblia enseña que el cristiano anhela justicia y puede conseguir hasta un grado justicia aquí en esta tierra. Pero nuestra esperanza tiene que estar sí o sí en que vamos a recibir justicia segura en la eternidad. Pero por alguna razón Dios ha puesto, el Dios soberano y amoroso ha puesto gobernantes civiles en esta tierra. Y la palabra de Dios, cuando habla de esos gobernantes civiles, aunque no estés de acuerdo tal vez con la línea de pensamiento que llevan, Dios los ha puesto. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién puso la autoridad? Dice la Biblia, Dios. Muy bien. Y ahora, ¿para qué está esa autoridad que Dios puso? Dice Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para
tu bien. ¿Para qué está la autoridad ahí? Para nuestro bien. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana, a la iglesia que se reunía en Roma. Entonces les está diciendo a los cristianos, el gobierno está ahí para vuestro bien y es servidor de Dios. Entonces, hermanos, hay que aclarar acá que Jesús no está enseñando que el cristiano no puede buscar justicia en esos ámbitos que Dios mismo ha puesto para el bien de los cristianos. Es legítimo acudir a las autoridades cuando eres víctima de injusticias. Has sido o eres víctima de fraude, eres víctima de abuso, eres víctima de difamación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el gobierno, que los servidores civiles están puestos para tu bien, para tu bien. Lo que Jesús, hermanos, está enseñando acá es la actitud con la que nosotros accionamos, el corazón con el que nosotros hacemos las cosas. Si después de que esa persona te ha defraudado, ha abusado de ti o te ha difamado, tú obviamente te enojas, porque hermanos, somos seres humanos y nos enojamos. Pero dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro enojo accionamos? Y ahí es en donde pecamos. Eso fue lo que le pasó a dos de los hijos de Jacob en el Antiguo Testamento, que en su ira, porque un hombre había abusado de su hermana, fueron y mataron a toda una ciudad. Y al final Jacob va a decir, maldita la ira de estos dos mis hijos. Entonces, hermanos, airaos, pero no pequéis. Tenemos que esperar a que nuestro enojo se pierda, se baje, ir ya con la cabeza fría a hacer las cosas. Jesús está enseñando de que si tú vas a buscar justicia, que sea con la actitud correcta, con el corazón correcto. Revisa tu corazón, cuida tu corazón de guardar rencor, de guardar odio al momento de accionar. Al momento de accionar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces nosotros decimos, pero aquí en la tierra las autoridades están corrompidas y muchas veces no encontramos justicia. Yo lo sé, hermano. Pero por eso es que la Biblia también nos insta a mirar más allá de este mundo. Que si no encontramos justicia en esta tierra, porque sí, muchas autoridades están corrompidas, vamos a encontrarla en la eternidad. Y a nadie le conviene caer en las manos de un Dios vivo y verdadero que es fuego consumidor. Así que hay que orar, hay que orar. Así pasamos a nuestro último punto, punto número 3. Amad a los que tienen necesidad. Tal vez alguno dirá, hermano, pero sigue el sermón, ¿en serio? Sí, hermano. Recuerden que es la primera parte del sermón. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 30? Lucas 6:30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Este versículo se compone por dos partes y solamente ahora vamos a ver una parte y después vamos a ver la segunda. Con respecto a la primera parte, dice, a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Hermanos, esto muestra mucha misericordia y amor de parte de nuestro Señor. Mucha misericordia y amor. Porque cuando uno pide algo, lo hace en un contexto de necesidad, de escasez, ¿verdad? ¿O qué es lo que te impulsa a veces a pedir? Una necesidad. Entonces aquí la palabra de Dios dice que a cualquiera que te pide, dale. El texto en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 8 dice, Deuteronomio 15, 7 al 8, cuando haya en medio de ti
menesteroso o hermano en necesidad de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Así que, hermanos, nosotros tenemos, y como estos textos hay un montón en donde Dios muestra su compasión, su amor para los necesitados. Así que nunca nosotros tenemos que pensar que Dios se olvida de este sector de su pueblo, el sector que tiene necesidad. De hecho, la Biblia está llena de mandamientos al pueblo de Dios para poder guardar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros, es decir, personas desamparadas. Pero también hay algo que tenemos que aclarar en este texto que Jesús está enseñando. Cuando dice a cualquiera que te pida, dale, ¿cuán abierto está el sentido de ese a cualquiera? ¿Cuán abierto está ese sentido de a cualquiera? ¿Está hablando de cualquier persona que venga y te pida? ¿O está hablando de cualquier persona de un grupo específico? Recuerda, ¿por quiénes muestra Dios misericordia ya desde el Antiguo Testamento? Por un sector desamparado, por un sector que genuinamente sufre necesidad. Entonces, a cualquiera está hablando de un grupo específico. Tristemente, a veces cuando nosotros leemos a cualquiera, a veces decimos, entonces tiene que ser a cualquiera literalmente que venga y me pida, ¿no? Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo, que nos va a ayudar a interpretar justamente lo que Jesús está enseñando. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 y 11, dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo a una iglesia cristiana les está escribiendo, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, es importante esa frase, no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Cualquiera podría decirle a Pablo, pero Pablo, qué inmisericordia que eres, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar de comer a ese pobre hombre? Bueno, Pablo está aclarando cosas importantes acá. Hay personas, hermanos, que no pueden trabajar por diversas circunstancias, ¿no? Ya sea algo en su salud que le ha limitado para poder hacer trabajos, para poder realizar actividades. Tal vez ya ha pasado un límite de edad en donde ha trabajado toda su vida y ahora está cansado, ya es una persona adulto mayor. Pero, hermanos, hay una gran diferencia entre uno que no puede trabajar y uno que no quiere trabajar. Pablo hace mención de esa frase clave: el que no quiere trabajar. Entonces está hablando de alguien que tal vez tiene las fuerzas, tiene la salud, tiene el tiempo, pero lo único que no tiene es ganas, ¿verdad? Y esa es la razón por la que esta persona tal vez no está o está teniendo esa necesidad. Pablo dice que si alguien que pudiendo hacerlo está pasando necesidad, entonces Pablo ya empieza a mostrar tal vez esa limitancia, ¿no? De a quienes verdaderamente dar cuando piden lo que dice el Señor Jesús: a cualquiera que te pida, dale. La Biblia nos manda, hermanos, a mostrar amor al que pide, al que necesita genuinamente. Pero también, porque nosotros reconocemos al apóstol Pablo como inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia nos manda a discernir cuando una persona necesita ayuda y cuando una persona no la necesita, porque nosotros estaríamos socapando el pecado de la pereza.
Si alguno no quiere trabajar, dice, ¿no?, tampoco coma. En la iglesia, hermanos, hay mucha necesidad en varios hermanos, necesidades genuinas. Por una u otra razón no pueden trabajar. En el mundo hay necesidades genuinas, ¿o no? Cuando tú piensas en qué parte del mundo hay más necesidad, casi por instinto te vas a pensar en África, ¿no? El continente con necesidad, y te imaginas ahí a los niños todos bien flaquitos, con mucha hambre. Entonces, en el mundo, hermanos, hay lugares con mucha necesidad, como lo hay también en la iglesia. Pero Pablo sabe que los recursos en la iglesia son limitados. Pablo sabe que la iglesia no es como una ONG que tiene ingresos ilimitados, ¿no? Pablo sabe que no, que es un recurso ilimitado. Y Pablo le enseña a los tesalonicenses, luego le enseña a Timoteo para aplicarlo en la iglesia en Éfeso, que hay que aprender a administrar los recursos que la iglesia tiene. Y este tema de las ayudas, hermanos, es así. Recuerda, estamos viendo lo que Jesús está enseñando. A cualquiera que te pide, dale. La iglesia tiene que aprender a discernir quiénes son esos cualquiera, ¿no? Quiénes son ese grupo legítimo a los que hay que darle cuando piden. En primer lugar, Pablo prioriza a los de la familia de la fe. Dijimos que hay necesidades en la iglesia y hay necesidades en el mundo. Y Pablo dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, la iglesia debe priorizar a los necesitados del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y según tengamos oportunidad, como dice Pablo, ya vamos a poder ayudar después a otros. Pero primero a los de la casa. Y Pablo en Timoteo va a explicarlo eso, ¿no? Con alguien que tal vez no provee para su hogar, para su propio hogar. Estar comportándose como peor que un incrédulo. Por eso es muy importante empezar a ver de entre la comunidad de la fe a nuestros necesitados. Hermanos, es muy lamentable cuando a veces nosotros somos muy buenos samaritanos con los de afuera, cuando al lado mío, mi hermano está sufriendo necesidad. Y yo me hago el de la vista gorda aquí en nuestra casa. Por eso Pablo dice que prioricemos a los de la familia de la fe. Número 2, priorizar a los que no pueden trabajar y están desamparados, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? No basta solamente con que sea de la familia de la fe. Es decir, va a haber necesitados aquí en la familia de la fe, pero incluso entre ellos tenemos que ver quiénes son más necesitados. Recuerden, Pablo está hablando de una iglesia con recursos limitados. Tienen que tener un impedimento justificado para su necesidad, ¿no? Veíamos algunos hace un momento, ¿no? Tal vez una persona que es adulto mayor, que ya ha trabajado toda su vida y que ahora ya no puede trabajar porque ya está mayorcito. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 9, Pablo le dice a Timoteo, sea puesta en la lista de ayudas, solo la viuda no menor de 60 años, es decir, mayor de 60 años. Lo que aquí en Bolivia es, creo que el punto de edad donde ya uno es legalmente adulto mayor, ¿verdad? Pablo está diciendo eso. Una persona de 60 años para arriba entra en la lista de ayuda. Y Pablo considera que los que todavía están debajo de ese límite de edad todavía podrían trabajar, por lo menos un añito más, dice Pablo, ¿no? Entonces, Pablo está delimitando ese grupo de ayuda. Otro punto, los desamparados, ¿no? Nosotros conocemos los grupos de desamparo que necesitaban ayuda, a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y Pablo agarra uno de esos grupos, las viudas. Y en 1 Timoteo 5, versículos 3 al 4, va a empezar a hablar sobre estas viudas. Y dice, honra a las viudas, que en verdad lo son,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos cristianos, hay que aclarar eso, que son nietos cristianos, ¿verdad? O aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Pablo, malo, ¿por qué estás dejando fuera a muchas viudas? Pablo está administrando. Pablo está administrando. Y dice que está bien, vamos a tomar en cuenta todas las viudas, pero de entre todas esas, ¿cuáles son las más necesitadas? La viuda que ha quedado completamente sola, es decir, que ya no tiene ni hijos, que ya no tiene ni hermanos, que ya no tiene nadie que esté con ella, o la viuda que tal vez aún cuenta con hijos cristianos que puedan ayudarle. ¿Cuál es más desamparada? La primera, ¿verdad? Pablo dice, entonces prioricemos, ayudaremos primero a ella. Primero a ella. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo en la administración, ¿se dan cuenta? Y voy a repetirlo otra vez para que no vean que me estoy saliendo del tema. Estamos viendo lo que Jesús está enseñando. A cualquiera que te pida, dale. Ahora nos estamos dando cuenta que ese cualquiera no significa a cualquiera, ¿no? Sino que grupos específicos. Grupos específicos. Y por último veremos, ya vamos dos de esta muestra, ¿no? Priorizar a los de la familia de la fe, priorizar a los que no pueden trabajar o están desamparados. Número 3, priorizar a hermanos en necesidad que tengan testimonio de fidelidad a Dios. Que en el tiempo en el que están en la iglesia muestran que son fieles a Dios. 1 Timoteo 5:5, sigue hablando de la viuda, ¿no? Estamos poniendo como ejemplo a este grupo específico de desamparados, de necesitados. 1 Timoteo 5:5 dice que la viuda espera en Dios, esta viuda que va a ser puesta en la lista, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es interesante que Pablo menciona algo del carácter de esta mujer que iba a ser puesta en la lista de ayudas, ¿no? Y esto de que era una mujer que era diligente, está hablando de la forma en la que se movía. ¿En qué? En súplicas y oraciones, noche y de día. Ella oraba. La pregunta es, ¿cómo sabía Pablo que una viuda era una mujer de oración? Se supone que cuando tú oras en tu casa, pues nadie te ve, ¿verdad? ¿Cómo sabían las personas en los tiempos de Daniel que Daniel oraba? Porque lo veían. Porque lo veían, ¿verdad? Incluso esa fue la forma en la que luego lo acusaron contra el rey. Mira, Daniel está orando, está yendo contra tu decreto. ¿Por qué? Porque lo vieron orando. ¿Y dónde es que normalmente oraban las personas? En este caso, en los tiempos de Pablo, en el primer siglo, los cristianos aún iban al templo. Iban al templo. Tenemos, por ejemplo, un contexto de una viuda anciana del primer siglo que se la pasaba orando en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 37. Ya hemos visto un poco sobre esa mujer hace algunos meses atrás. Nos está hablando de una mujer llamada Ana, hija de Fanuel, que era de la tribu de Aser y que era de edad muy avanzada. Esta mujer ya había sido o ya era viuda desde hace 84 años. O sea, viuda desde hace 84 años, entonces imagínense cuántos años tenía ya, ¿no? Solamente si se hubiera casado joven, esta mujer probablemente ya estaba ya ahí entre sus 90, cerca de sus 100 años. Ya era una mujer anciana. Pero ¿qué hacía esta mujer? Pablo y el evangelista Lucas nos muestran a esta mujer como una que no se apartaba del pueblo, sino que servía de noche y de día con ayunos y oración. No se apartaba del templo. No se apartaba del templo. Y aquí tenemos nosotros
el ejemplo del tipo de viuda que Pablo tiene en mente. Una mujer creyente que está congregando, que congrega. Y recuerden de qué está hablando Pablo, de que este tipo de creyente es el que se va a priorizar. Primero están estos, luego los demás, ¿no? Está priorizando a los creyentes que están constantes, ¿no? Así que la enseñanza de nuestro Señor Jesús de darle al que pide tiene ese trasfondo doctrinal, hermanos, de discernir para luego dar. Y así pasamos a la última parte del Lucas 30. Ya estamos acabando. Lucas 30. Capítulo 6, versículo 30. Dice: y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esta parte es breve, porque es prácticamente un resumen. Lo que claramente se entiende en este texto es de alguien que te roba, ¿verdad? Dice alguien que toma lo que es tuyo. En la primera parte veíamos a alguien que viene y te pide en su necesidad. Pero ahora estamos viendo de alguien que viene y toma lo que es tuyo. Sin permiso, te lo arrebata. Como decíamos anteriormente, no es que Jesús está diciendo que el cristiano se quedó sin opciones de buscar justicia en esta tierra. Él ha puesto autoridades civiles que han sido puestas para servidor de los creyentes, para nuestro bien. Lo que Cristo quiere que revises, hermanos, es la actitud de tu corazón ante aquel que te ha dañado. Si alguien te ha robado, ¿cómo vas a presentar la denuncia, no? Ahora sí, ¿no? Y lo han agarrado, ¿no? Ahora sí, a este lo voy a hacer padecer. Sí, hermano, tu deseo de venganza es lo que te impulsa a ir y presentar una denuncia. Yo te recomiendo esperar. No vayas con un corazón con odio, ¿no? Un corazón que busca que reciba lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, no? Orad diciendo bien. Tenemos la opción que el Señor ha puesto de poder ir y presentar una denuncia ante un robo, ante un fraude, pero ir con un corazón recto, con un corazón que ha meditado, con un corazón que esté dispuesto incluso a, después de denunciarlo, a decir bien de esa persona, a orar por su salvación. En la Segunda Guerra Mundial, uno de los sistemas más macabros de Hitler fue los campos de concentración, ¿verdad? Él usaba esos espacios que eran como cárceles improvisadas para torturar a los judíos y a todo aquel que él no consideraba de la raza aria, de la raza pura. Él torturaba y los mataba. Y eso incluía niños, ¿verdad? Nosotros sabemos atrozmente lo que fue ese plan de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Una mujer cristiana llamada Corrie ten Boom, ella era de Holanda, ella se encargaba de refugiar judíos, de refugiar personas que estaban siendo perseguidas para ser matadas. Y salvó a muchas personas refugiándolas en su casa. Tristemente, un vecino suyo se dio cuenta y la denunció. Tengo una vecina aquí que está ocultando judíos, ¿no? Así que vino el gobierno y se la llevó arrestada a ella, a su familia. Lo que ella cuenta en su biografía es que ella y su hermana sufrieron en un campo de concentración abusos, torturas de las peores que uno puede imaginarse. Y pocos días antes de que ellas sean liberadas, porque la guerra había terminado, su hermana, la hermana de Corrie ten Boom, muere. Ella sufre la pérdida de su hermana, aparte del sufrimiento que ya fue estar en ese campo de concentración. Bueno, como muchos en esa época que sufrieron tal vez las mismas circunstancias, Corrie se volvió popular, se volvió conocida
porque era cristiana, y empezó a escribir libros y empezó a dar conferencias y empezó a convertirse en una activista de la paz, del perdón. Y una vez, cuando terminó ella de dar un discurso en Múnich, en Alemania, en una conferencia que la habían invitado, ella se baja y de repente se le acerca un hombre que le dice lo siguiente, mientras le daba la mano, ¿no? Le dice: qué bueno es saber que Dios nos perdona. Ella se quedó helada, fría. Aquel hombre era uno de sus torturadores, uno de los guardias en el campo de concentración donde ella había estado con su hermana. Ella cuenta en su biografía que en ese momento tuvo una lucha en su corazón y empezó a orar al Señor: Señor, verdaderamente lo he perdonado. Él estaba con la mano para saludarla y ella todavía estaba dudosa de que si lo había perdonado realmente, pero ya había escrito libros y estaba dando conferencias aquí para allá sobre el perdón, sobre la paz. Y Dios le responde fugazmente en ese momento: yo te he perdonado a ti. ¿Quién eres tú para no perdonar a alguien que ha reconocido ya mi perdón? Ella lo perdonó. Ella lo perdonó. La pregunta ahora para nosotros, hermanos, es si nosotros estamos en esa misma disposición de perdonar a los que nos han hecho daño o a los que aún ahora persisten en hacernos daño. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Jesús nunca dijo que te agrade tu enemigo. No, dijo ama a tu enemigo. Que no tiene que ver meramente con sentimentalismo, con emociones. El amor bíblico, hermanos, es una decisión. No romanticemos el amor de Dios. Cuando tú piensas en lo que Dios hizo por ti, por amor, definitivamente lo último que puedes llegar a pensar es que el amor de Dios es romántico porque tú le agradaste, porque tú le caíste bien. Dios te amó no por ser agradable, no porque eras amigable, no te amó porque hacías su voluntad. Él te amó desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, porque Él decidió amarte. Él quiso amarte aunque tú eras desagradable, aunque tú le ibas a rechazar, aunque tú no le ibas a buscar, aunque tú estabas revolcándote y deleitándote en tu pecado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió amarte, y en su amor decidió perdonarte en Cristo, y en su amor decidió hacerte parte de su amor eterno, y en su amor decidió santificarte, cambiarte para que no sigas siendo aquel miserable pecador que estaba sucio en su pecado. Ese es el amor de Dios, y ese es el amor que nosotros debemos mostrar. Un amor que no espera a sentir en el corazón, sino un amor que decide y lo hace. Y si hay alguien en esta mañana que no está con Cristo, tienes que saber que eres enemigo de Dios, porque has deshonrado a Dios toda tu vida. Estás ofendiendo a Dios con todo lo que haces. La Biblia dice que hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él por nuestro pecado, porque estamos sucios de pecado. Pero para eso vino Jesús, para limpiar a todo pecador, no importa lo que hayas hecho. Así como este hombre que fue un torturador en un campo de concentración de Hitler, si uno pide perdón a Dios, Él te perdona, te limpia y te cambia. Mira a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Él no rechaza a ninguno que contrito y humillado venga a Él buscando perdón.